que las células que se encuentran adyacentes comienzan a activar a través de las interleucinas y otros quimioatrayentes a las células inmunitarias. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos primero van a producir una constricción de las arteriolas. Esta es de manera transitoria, es decir, dura unos cuantos segundos. Lo podemos observar en la imagen que tenemos en la parte superior. Si ustedes se dan cuenta, el calibre del vaso sanguíneo se hace más pequeño. Sufre una vasoconstricción, pero esta es muy pequeñita, o sea, es de unos cuantos segundos, lo que permite que se dé el paso número 2, que es la vasodilatación. De inmediato aumenta el diámetro vascular, aumenta ese diámetro del vaso sanguíneo como si fuera un efecto de bombeo, ¿vale? Fuera un efecto de bombeo. Y lo observamos en la segunda imagen. Ese vaso sanguíneo aumentó su calibre. ¿Con qué finalidad, Otoniel? ¿Por qué crees que aumenta su calibre el vaso sanguíneo? Para no perder, bueno, primero para proteger de los microorganismos que entren y para no perder tanta sangre, ¿puede ser? No. ¿Quién se le ocurre algo diferente, chicos? ¿Por qué creen que ese vaso sanguíneo, Catalina Acebo, por qué crees que ese vaso sanguíneo aumentó de tamaño? Para poder transportar las sustancias, bueno, y las células que se requieren para tratar la inflamación. Para tratar la inflamación permite que aumente el transporte de células inmunitarias. Bien, Nayeli Machorro, ¿por qué crees que también aumenta ese calibre del vaso sanguíneo? Para después permitir que salgan las células que se encarguen de la defensa, para permitir la permeabilidad. Para permitir la permeabilidad, bien, si no hubiera una vasodilatación no se podría dar una permeabilidad vascular, pero sobre todo esto, ¿no? Aumentar el calibre del vaso significa aumentar el flujo sanguíneo y que, bueno, llegue más cantidad de células inmunitarias y lleguen mucho más rápido al foco de lesión, ¿vale? Llegue muchísimo más rápido a esa zona en la que es necesario que lleguen las células inmunitarias para empezar toda la respuesta inmunológica. Entonces, bueno, comienza este proceso de vasodilatación y va a estar inducida por algo que se llaman mediadores de la inflamación, así como otras interleucinas. La PG, que es PG, es prostaglandina, ¿vale? Las prostaglandinas, la histamina, que ya hemos mencionado que es un mediador inflamatorio importante, el óxido nítrico, que va relacionado un poquito con la presencia del dolor, pero también permite la vasodilatación, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Todos estos, y aparte todas las moléculas secretadas por mastocitos, como puede ser la histamina, y algo que es esta estrella, que son las células tisulares, ¿vale? Acuérdense que tenemos a las células tisulares también, que yo se las coloqué aquí, que son los fibroblastos, las células cebadas o mastocitos, queratonocitos, fagocitos, etcétera, que son células inmunitarias que ya de por sí están en el foco de lesión. Y bueno, todo esto permite que se dé esta vasodilatación y por lo tanto incrementa el flujo sanguíneo hacia esa área de la inflamación específicamente y hay un aumento del metabolismo celular. Esto es bien importante, chicos, porque el aumento, por ejemplo, del metabolismo celular aquí en el proceso de la inflamación es importante. Si no hubiera un aumento del metabolismo celular, no habría un aumento de la temperatura. Anda un micrófono ahí encendido, chicos, por favor. No habría un aumento de la temperatura como tal. Y recuerden que el calor es un pilar o un signo cardinal de la inflamación aguda. Hay un aumento del metabolismo celular y por lo tanto se da un aumento de la temperatura, que es el calor. Y también se da el enrojecimiento local, que es el rubor o también llamada hiperemia, ¿vale? Y, por ejemplo, ese es otro signo cardinal. ¿Qué pasó? Ay, no sé si alguien me habla. Ok, bueno, vamos a continuar. Y bueno, aquí tenemos esta situación, ¿no? Ya se están dando dos signos cardinales. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es que se da el calor, que es un signo cardinal de la inflamación? Ustedes ya me tendrían que dar una explicación. Bueno, es a través de la vasodilatación que permite el flujo sanguíneo, ¿vale? Y que se lleguen un poco más de células inmunitarias al foco de lesión. Número 4. Los integrantes sanguíneos, como el plasma y células,
pasan del espacio vascular al sitio de lesión. ¿Esto cómo lo logran hacer? A través del aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué significa permeabilidad vascular? Que literal, el vaso sanguíneo se hace más permeable, se hace más blando, se hace más fácil de atravesar, más fácil de deformarse. Y las células inmunitarias entonces se filtran, ¿vale?, a través de las células endoteliales, ya dijimos que eso se llama diapédesis o transmigración, hacia el foco de lesión. Pero eso es gracias a ¿qué? A la permeabilidad vascular. Si no se hiciera permeable el vaso sanguíneo, esto no podría suceder. En una normalidad, es decir, cuando nosotros estamos sin inflamación, ese vaso sanguíneo no es permeable, es casi hermético. ¿Vale, chicos? No permite el intercambio de sangre hacia los tejidos a menos que el tejido lo permita. O sea, no es como que todo el tiempo esa permeabilidad está presente. No. Es prácticamente hermético. Un vaso sanguíneo es prácticamente hermético, a menos que esté sucediendo un proceso hemorrágico o algún problema vascular. Bueno, ya es otra situación. Pero la inflamación aguda sí se hace permeable. Y por lo tanto, aquí empiezan a suceder otros procesos un poco más pequeños, nosotros los estamos resumiendo un poco, que permiten explicar a los otros signos de la inflamación. Ya hablamos del calor, ya hablamos del aumento de la temperatura, que es el calor, y ya hablamos del enrojecimiento, también denominado rubor o hiperemia. ¿Cuáles son los otros dos signos, los otros tres signos cardinales que nos estarían faltando en nuestra lista? Kevin Bernstein. Te tocó una, pero bien fácil. ¿Cuáles son los otros signos cardinales, Kevin? ¿Perdón? Signos cardinales de la inflamación. Ya hablamos del calor y ya hablamos del rubor o enrojecimiento. ¿Cuáles nos faltarían? Kevin, a la una. El dolor, ok. ¿Cuál más? Te faltan dos. El dolor, ya tenemos aumento de la temperatura, el rubor. ¿Cuál otro, Kevin? Por tu asistencia del día de hoy, venga. La pérdida de la función. Pérdida de la función y te falta uno. A ver, te va a ayudar Jimena Jiménez. ¿Cuál nos falta? El aumento de tamaño. El aumento del tamaño, ¿no? Que también se llama edema o tumor. Entonces, esos faltarían. Ya estamos hablando prácticamente de los primeros dos. Ahora falta explicar los siguientes. Bueno, ya que se dieron estos cambios vasculares, va a haber o se permite, gracias a la permeabilidad vascular, que se dé una dilatación o aumento del capilar, perdón, como tal, y por lo tanto aumenta el espacio interendotelial. Aquí está el vaso sanguíneo en la imagen. Y estas células que tenemos aquí, ya quedamos que son células endoteliales, ¿no? Se separan y por lo tanto la célula inmunitaria puede atravesar ese espacio interendotelial. Y por lo tanto todo este material que va saliendo, que son células inmunitarias, también va plasma, también va, por ejemplo, líquido extracelular, se acumula, ¿vale? Se acumula, es un acúmulo de líquido y proteínas sanguíneas. Y a esto se le denomina tumor o edema. Por eso aumenta el tamaño. Imagínense ustedes un esguince del tobillo. No sé si alguien se ha esguinzado, pero ahí ves todos los signos cardinales de inflamación. Vas caminando, te esguinzaste, llegas a tu casa y sientes que ya te aprieta el zapato. Y te quitas el tenis, híjoles, y ya parece una salchicha, ¿no? Si tuviste un esguince de segundo grado, seguramente eso pasó. Si ya tuviste uno de tercero, hasta hematoma vas a tener y mucha limitación de la función, ¿vale? Entonces, ahí están los signos cardinales. En horas, en cuestión incluso de minutos, se da la presencia de este tumor o edema, aumento del tamaño, ¿vale?, de esa zona o foco de lesión. ¿Y por qué está aumentando de tamaño? Porque se está acumulando todo lo que está saliendo del torrente sanguíneo. Llámese plasma, llámese proteínas sanguíneas, llámese células inmunitarias, etc. Y por lo tanto hay una distensión del tejido. El tejido se estira, se distiende por acción, sobre todo de las prostaglandinas y las bradicidinas.
Entonces, al extenderse ese tejido, al hacerse grande, al vulgarmente decirse se hincha, ¿vale? Que está mal, recuerden que es un término erróneo, pero para que entendamos un poco la situación, las terminaciones nerviosas que están cerca comienzan a comprimirse, se empiezan a comprimir y por lo tanto eso ya nos genera dolor, ¿no? Nos está generando dolor porque esas terminaciones nerviosas se están comprimiendo. Y por lo tanto, todo el conjunto de signos cardinales, sobre todo la presencia del dolor, va a limitar la función. Si es un esguince de tobillo, bueno, seguramente los movimientos de dorsiflexión, de plantiflexión, eversión e inversión estarán limitados. Sobre todo los de inversión, bueno, si por ejemplo fue un esguince por mecanismo de inversión, bueno, el movimiento contrario, que sería la eversión, es el que se encontraría limitado, ¿no? Y la dorsiflexión puede ser, es un ejemplo, pero esto se puede traspolar en cualquier parte del cuerpo. Y eso explica los signos cardinales que Celsus, ¿vale? En su tiempo, en sus años remotos, pues permitió, estableció para poder entender un poquito a la inflamación aguda. Él no sabía qué pasaba, pero él identificaba que esos 5 signos cardinales estaban presentes siempre que había un traumatismo o una enfermedad, sobre todo en sus inicios, ¿no? En su etapa aguda. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, ok. Muchas gracias a los que me van respondiendo. Aquí tenemos una imagen. ¿Alguien tiene una duda, chicos? Yo, Monse. Ah, ¿qué pasó, Monse? Dime mientras yo bebo agua. Sí, no me acuerdo cuál era la diferencia entre, ¿qué era? Entre calor y rubor. La diferencia, bueno, es que depende del autor, Monse. Mira, el calor como tal es el aumento de la temperatura. Si tú te golpeas y te palpas esa zona o esa región, vamos a decir en un traumatismo, en un golpe, lo vas a sentir calientito, ¿no? Aumentada la temperatura, a comparación de otra parte del cuerpo. A eso se le denomina calor, es un signo cardinal, pero hay autores que lo manejan, por ejemplo, como aumento de la temperatura. Ahora, el rubor es otro signo cardinal. El signo cardinal del rubor es ese color rojo, ¿vale? Es el enrojecimiento. Hay autores que nos dicen rubor, y te lo puedes imaginar como un rubor de maquillaje, ¿vale? Porque es esa coloración. O unos le dicen enrojecimiento, u otros le dicen hiperemia. Los 3 son correctos, ¿vale? Y hacen alusión a ese color rojo, a esa rojez que se da sobre todo en los traumas o en la inflamación de tipo aguda. No sé si quedó un poquito más claro, Monse. Sí, gracias. Jesús Robles, ¿cuál es tu duda, Jesús? Sí, profe. Mi pregunta es que, ¿cuál es la diferencia entre, o por qué se hincha en este caso referente a un golpe y a, por ejemplo, esta herida, ¿no? O sea, en la imagen, pues, presenta unos agentes patógenos que hacen reacción a la inflamación, pero en cuestión de un golpe que, pues, realmente a veces no entra nada extraño al organismo, simplemente es un golpe, ¿ahí qué pasa o cuál es la diferencia? Digamos, sin que haya una herida expuesta, ¿no, Jesús? O sea, sin que haya nada se haya, ok. Y esa es una muy buena pregunta. Bueno, mira, ante un trauma, el tejido se lesiona, ¿vale? Ya sea, es interno la lesión, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, las células epiteliales o las células tisulares, que son las de la piel, se lesionan. Eso ya va a desencadenar una respuesta inmunológica y las células inmunitarias tienen que llegar a la zona de lesión para patrullar que no haya entrado ningún agente extraño. O sea, ellos tienen que hacer su trabajo, ¿vale? Y recuerden que esto hace alusión a la inmunidad innata. Entonces, como son los que reciben, ¿vale? Entonces, aunque no entró nada, pero ellos saben que hubo algo que lastimó a las células y tienen que corroborar que eso que las lastimó no sea un agente extraño del cuerpo, un agente patógeno, y si la célula se lastimó y se murió durante ese trauma, la tienen que desechar para que no se produzca un proceso infeccioso. Por lo tanto, ellas tienen que seguir con su patrullaje. Una inflamación por un trauma dura mucho menos que una inflamación por una herida. ¿Por qué? Porque en la herida seguramente entraron microorganismos, lo que va a desencadenar a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida. En un trauma que dices, bueno, es que realmente nada entró, pero puede ser que algo se rompió,
¿vale? Algo se lesionó, algo se destruyó. Entonces, las células inmunitarias hacen su trabajo. Quizá lo que ya no sucede es la inmunidad adquirida, porque no hay razón de ser, ¿vale? No hay algo que se tengan que guardar memoria inmunológica. Eso sí es una diferencia muy clara entre una herida expuesta, puede ser, o ante un trauma como un golpe directo, ¿no? No sé si quedó un poquito más claro, Jesús, pero fue muy buena pregunta. Ay, perdón, se fue mi audio. Venga, ¿hasta dónde escucharon, chicos? No, sí se escuchó todo. Escuchó todo, profe. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces sí quedó un poco claro, Jesús. Sí, profe, gracias. Ok, aquí tenemos una imagen que les enseñé hace un momentito. En esta imagen podemos explicar todo lo que ya mencionamos hasta ahorita, ¿no? Que nos quedamos hasta los signos cardinales de la inflamación. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo quiero rescatar esta imagen, sobre todo, es este cambio vascular. Recuerden, el cambio vascular de la vasodilatación y de la permeabilidad vascular, que son los eventos más importantes que de hecho retomamos nuevamente en patología, porque son eventos vasculares importantes dentro del proceso inflamatorio. Y bueno, después viene algo bien raro, que se llama marginación. ¿Qué es eso de marginación? Bueno, cuando ya comienza, nos vamos a quedar en esta parte, ¿vale, chicos? Imaginen que estamos en esta parte, aquí en la tercera imagen, en donde ya hay permeabilidad vascular y ya entendimos que los elementos de las células inmunitarias migran hacia el foco de lesión. Vale, estamos en ese paso. Bueno, durante ese paso se da algo que se llama marginación y esto ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo. Las células inmunitarias, las células circulantes como lo son los polimorfonucleares o los neutrófilos, los monocitos y las células tisulares, ¿vale? Que van a estar transitando por la periferia, facilitan el contacto con el endotelio, ¿vale? La célula inmunitaria llega a la célula endotelial de ese vaso sanguíneo y como ahora ya es más permeable, permite su interacción. Y eso, bueno, los leucocitos marginados se unen a esa célula endotelial y se permite la interacción leucocito-célula endotelial. Esto se dice proceso de marginación porque las células ya pueden interactuar entre sí y estos leucocitos ya son marginados porque ya les dijeron qué es lo que tienen que ir a hacer. Y entonces ellos comienzan a rodar, se adhieren a estas células endoteliales y comienzan a rodar. ¿Vale? Esto se denomina rodamiento. Y dijimos que esto es gracias a ¿qué? A las moléculas de adherencia, ¿no? Ya habíamos comentado eso en clases anteriores. ¿Y qué ven que le esté pasando a este leucocito? Aquí viene completo, y después, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué le empieza a pasar a este leucocito? Aquí está redondo, ¿no? Redondo, y después cambia su forma. ¿Vale? Comienza a cambiar su forma. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar a la célula endotelial, ya sea entre célula endotelial y célula endotelial o incluso entre la misma célula endotelial. Es un leucocito marginado porque ya va a poder cambiar su forma para poder cruzar esa barrera y llegar al foco de lesión. De hecho, aquí ya empieza todo, esto se da simultáneo, ¿vale, chicos? O sea, prácticamente aquí lo tratamos de dividir para su estudio, pero entre proceso y proceso, pues hay una fracción de segundo, o incluso hay procesos que vienen junto con pegado, ¿no? Por ejemplo, esto de marginación y rodamiento, pues prácticamente se dan a la par. O sea, la adherencia débil y el rodamiento se dan a la par. Entonces, es algo que nosotros lo dividimos para su estudio, pero que ocurre de manera simultánea. No es como nosotros que decimos, bueno, la quimiotaxis está entre las 24 y 72 horas. No. Aquí es completamente diferente y no es medible. Y bueno, entonces esos leucocitos empiezan a rodar para poder atravesar al tejido y para eso te necesitan, ya sabemos que están marginados, pero ahora necesitan algo que se llama adherencia débil y rodamiento. Bueno, esta interacción leucocito-célula endotelial, esta es la célula endotelial, este es el leucocito, gracias a las moléculas de adherencia de baja afinidad, comienzan a unirse a la célula endotelial. A esto se le denomina unión débil.
Es la primera unión que tiene el leucocito con la célula endotelial. Y está dado por qué molécula de adherencia, chicos. Aquí está uno, está señalado con este cuadrito azul. Es una selectina, bien dice, es una selectina, ¿vale? Es una selectina y es de tipo L. Acuérdense que hay varios tipos de selectinas y estas dependen de la célula inmunitaria. Y aquí ya comienza, si ustedes se dan cuenta, ya se unió con el receptor de la célula endotelial y se unieron. Esta es una unión débil, porque puede incluso deshacerse, ¿eh? O sea, realmente aquí esta es una unión débil. Y puede estar presente por las selectinas, ya sea la E, la P o la L, ¿no? Y bueno, esto hace que se una la célula y ya comience su proceso de rodamiento. Rueda, está la selectina aquí rodando y después se va a volver a introducir al receptor. Y así, es como un rompecabezas. Eso es lo que le permite rodar, atrae a la célula a través de ese rodamiento. Y ayuda a los leucocitos a desplazarse sobre las células endoteliales. Va, rueda, 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 rueda. Y eso es el rodamiento como tal. Si ustedes se dan cuenta, después aparecen nuevas células, moléculas de adherencia, como las integrinas. Y habíamos dicho que las integrinas refuerzan esa unión, ¿no? Y ya es una unión firme, que vamos a ver más adelante. Pero aquí entendamos que se da este proceso de rodamiento para poderse adherir ahora sí a la célula endotelial y comenzar a deformarse. Y esto puede ocurrir en cualquier célula inmunitaria. ¿Cuáles van a ocurrir sobre todo? ¿En cuáles va a ocurrir este proceso? En los neutrófilos, ¿vale? Que son los primerísimos en llegar, en los macrófagos también, ¿vale? Esto ocurre mucho en esas dos células inmunitarias. Ya nos falta muy poquito, chicos. Adherencia firme y polarización celular. Entonces ya dijimos que se adhieren, es una unión débil y necesita algo que la refuerce. Necesitamos más moléculas de adherencia para poder fortalecer este proceso. Por lo tanto, se da esta adherencia firme y polarización celular. ¿Cómo podemos llegar a eso? Bueno, ocurre durante el rodamiento. Esas células están rodando. Y entonces aparece una citosina y lo complica todo. Las interleucinas. Llega la interleucina 8 y esta se une a los leucocitos, lo que permite que se induzca la expresión de otras moléculas de adherencia, que son las integrinas. Segunda familia que hemos visto de moléculas de adherencia. Y entonces, la interleucina 8 más estas integrinas ya permiten que esa unión que inicialmente era muy débil, ahora sea una unión alta, sea de alta afinidad. Ya que es muy difícil que se separen, ¿vale? Ya esta unión es más que fuerte. De hecho, nosotros lo podemos observar en la imagen. Ya tenemos un receptor, ¿vale? Un poco más complejo que ya no va a permitir que esa célula siga rodando. Le va a decir hasta aquí, ya no ruedes, ya llegaste aquí y ya lo va a unir. Se va a unir a esa célula endotelial. Y entonces, a su vez, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son otras citocinas de las cuales también hemos mencionado y que tienen múltiples funciones, van a aumentar la expresión de los ligandos, es decir, de esta unión, ¿vale? De esta unión entre molécula de adherencia y célula endotelial, y a esto ya se le denomina unión firme. ¿Vale? Ya es una unión firme, como les digo, ya es muy difícil que se puedan desunir, no sé si esa palabra es correcta, ¿vale? Pero desunir, ya no poder permitir que se desunan, ¿vale? El leucocito y la célula endotelial. Y por lo tanto el leucocito, llámese macrófago, llámese neutrófilo o todos los que hemos visto, basófilo, eosinófilo, etcétera, se detiene y cambia su forma. A esto se denomina polarización. ¿Y cómo lo pueden hacer? Gracias a su citoesqueleto. Si ustedes se acuerdan, era una pregunta de examen. Yo les decía, ¿qué es lo que permite que la célula el leucocito pueda rodar y cambiar su forma, ¿no? Y muchos me habían puesto membrana celular, otros me habían puesto otras respuestas, pero en realidad lo que permite ese proceso de polarización es el citoesqueleto. Si ustedes observan la imagen, aquí ya se adhiere, ya sería una unión firme del leucocito con la célula endotelial y ahora sí se deforma, cambia su forma para poder atravesar ese vaso sanguíneo y llegar al foco de lesión. Es una célula polarizada. Ah, miren, aquí está más grande. Es una célula polarizada. Esto se denomina polarización. Esa deformación de la célula es la polarización.
Ahora, cuando ya migra, ahora sí, cuando ya se sale del torrente sanguíneo hacia el tejido, ya es la diapédesis o transmigración celular, porque esta fue una duda de la clase anterior. Me decían, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre polarización y diapédesis celular? Ah, buena pregunta. La polarización es esta capacidad de deformación de la célula. Mientras que la diapédesis ya habíamos mencionado que es la migración de la célula inmunitaria hacia el tejido, ¿vale? Es esta migración o también denominada transmigración celular. Y bueno, aquí la célula se deforma, sale y llega y a hacer su trabajo. Si es un macrófago, si es un fagocito y hay bacterias o algún microorganismo patógeno, comienza su proceso de la fagocitosis y a comer y destruir. ¿Vale? A comer y destruir porque para eso fueron diseñadas y tratar de mantener la situación a nivel, mientras otras células inmunitarias comienzan a presentar el antígeno a otras células para iniciar a la inmunidad de tipo adquirida. ¿Qué células ya van a empezar a participar? Los linfocitos, pero solo cuando hay una inmunidad de tipo adquirida, solo cuando se activa la inmunidad adquirida. Todo esto es la inmunidad innata. ¿Dudas con eso, chicos? ¿Preguntas? Que todavía sigue, esto sigue. ¿Vamos bien? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. Bueno, vamos a hacer un corte comercial porque ya nos falta muy poquitito, de hecho, del tiempo. Solamente para que comencemos a despabilarnos un poquito. Voy a publicar la actividad semanal. La actividad semanal habla de la salud mental. Nos vamos a salir un poquito de lo que nos corresponde de nuestra materia. Recuerden que nosotros como fisioterapeutas somos encargados de la promoción de la salud. Entonces, por lo regular en este mes, yo les coloco que todos hagamos difusión, por ejemplo, del cáncer de mama, ¿vale? O que es el mes rosa, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión y por la situación de la pandemia, estaremos haciendo difusión de la salud mental. Entonces, sale un poquito de lo que es nuestro temario, sale un poquito de lo que es la materia de inmunología, no se sorprendan, va a ser una actividad que va a permitir que ustedes difundan la información hacia sus familiares, hacia sus vecinos o en sus redes sociales. ¿Qué tienen que hacer? Una infografía o un cartel, o me parece que también pueden hacer un post de Instagram, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, bueno, prácticamente es difundir la importancia de la salud mental en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. Recuerden, con bases científicas, así que busquen información de una fuente confiable. Y, bueno, difundirla, ¿no? Lo pueden publicar en sus redes sociales, lo pueden publicar en cualquiera de sus redes. Si no lo quiero publicar, bueno, entonces lo puedo difundir con mi familia, pero tendría que tomar una fotografía de evidencia de que lo estoy difundiendo, ¿no? En años pasados, bueno, en semestres pasados, fue bien bonito, porque hubo una compañera que dijo, disculpe, yo, bueno, me encargo de un grupo de chicas de Mary Kay, que hacen esto de los cosméticos, etcétera, y tuvimos una reunión y entonces yo aproveché para platicarles sobre la exploración del cáncer de mama, porque en esa ocasión fue del cáncer de mama. Dice, y todas estuvieron muy interesadas y me sentí muy productiva, ¿no? Y ella saca su fotografía con sus compañeras, la verdad me pareció muy interesante. Hubo otros casos en el que, por ejemplo, lo platicaban con su familia, con sus vecinos, hubo, no sé si fue en el grupo de Frida o de Marco, o no sé si iban en el mismo grupo, pero hubo uno de sus compañeros que incluso imprimió su infografía y la publicó en su negocio, ¿no? Ellos tenían una papelería y lo publicó allí, o sea, lo pegó y sacó fotos de que había pegado ahí su infografía para que toda la gente lo pudiera ver. Entonces, también lo pueden hacer así, ¿vale, chicos? Lo voy a publicar ahorita que terminemos la clase y pues nos vamos a quedar con esta de transmigración o diapédesis celular. Mañana nos conectamos ahora sí a nuestra hora clase para poder continuar con el tema. Si alguien se siente perdido, necesita repasar sus apuntes, no digo cosas diferentes que no estén aquí, ¿vale, chicos? Todo se va a ir, si ustedes se dan cuenta, todo es como un rompecabezas. Y apenas se está armando. Entonces, no se me pierdan, chicos. Si hay dudas, compártanlas porque puede ser que tu duda es la duda de otro compañero, ¿no? Entonces, no tengan miedo de preguntar. Si necesitamos volver a repetirlo, pues se vuelve a repetir. Bueno, chicos, pues nos quedamos hasta aquí porque ya son 7:02 para no quitarles más tiempo y nos estaremos conectando el día de mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, profesora. Adiós, que pasen buena tarde.